Brevemente de tema, vamos a hablar de temas internacionales. En medio de la creciente crisis social en Bolivia, el candidato opositor Carlos Mesa pidió nuevas elecciones presidenciales y también la renuncia de todos los miembros del Tribunal Electoral de ese país. Vamos a hablar de lo que sucede justamente en el país vecino. Para eso nos acompaña Pablo Lacós, doctor en estudios internacionales y académico de la Universidad de Santiago. Pablo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. A ver, y se termina, de hecho, a esta hora, si no me equivoco, ya termina este ultimátum de 48 horas que se le impuso al presidente Evo Morales por parte de distintas organizaciones políticas para dejar el poder, justamente por lo que se ha denominado como un fraude electoral. Él ha dicho que no lo va a hacer y actualmente es la OEA quien debería confirmar si hubo irregularidades o no. ¿Cómo se ha ido desarrollando y cuáles son también las proyecciones que se pueden hacer con respecto a la crisis que se vive en Bolivia? Mire, es muy agudo lo de Bolivia, porque lo que está en juego es dónde reside la soberanía. Si la soberanía reside en el pueblo o si reside en la persona del titular del gobierno. Evo Morales convocó la reforma constitucional, se hizo una reforma constitucional y le dio solamente la posibilidad de ser presidente 2 veces. Cuando se le terminó el mandato, él dijo, bueno, voy de nuevo. No, pero la Constitución se lo impide. Voy de nuevo. Se hizo un plebiscito, se consultó la voluntad de la soberanía del pueblo y el pueblo votó que no, dio un mandato. Usted no puede ir de nuevo. Y Evo Morales desafió la voluntad del pueblo y se presentó igual. Alegando en el Poder Judicial boliviano que se estaba atentando contra sus derechos humanos de poder postularse. Claro, por eso, pero no importa la argucia. Sí, pero el argumento que se utilizó en su minuto. Claro, pero digamos, ¿dónde está la soberanía? ¿El pueblo es soberano o no? Si el pueblo es soberano, el pueblo es el que da un mandato. El pueblo de Bolivia dio un mandato. Evo Morales le negó la soberanía al pueblo. Se presenta igual. Se presenta igual en un ambiente donde la única forma de ganar es si gana en primera vuelta, porque en segunda todas las encuestas dicen que pierde. Va a primera vuelta, en primera vuelta se empieza el conteo y va muy parejo, de manera tal que según la tendencia, si terminaba parejo, iba a segunda y él perdía. Claro. Y ahí es cuando viene la noche. Se desconectan los equipos, se violenta a las autoridades electorales, renuncia uno de los que está ejerciendo en el tricel, ¿no? Porque siente que no hay garantías, que lo están presionando, se va y después vuelve la luz 20 horas más tarde, gané. Eso es lo que está bajo sospecha, se considera que es irregular, que no hay garantía para nadie, que él ha hecho un fraude electoral y entonces sale a la calle la oposición diciendo que eso no es justo. Entonces, viene la OEA, torpe la OEA, porque nombra a una comisión integrada por un jefe que no podía ocupar el cargo porque ya había preopinado del tema, entonces está deslegitimado. Entonces hoy tenemos una Bolivia dividida en 3. Evo Morales dice, yo soy el presidente, gané. La derecha que dice, renuncie ya, usted perdió la legitimidad, renuncie ya. Y en el centro, Carlos Mesa que dice, no, hagamos elecciones de nuevo, hagamos la segunda vuelta, para que sea el pueblo soberano el que se exprese. Entonces acá hay un problema de crisis de legitimidad que no se sabe dónde está la soberanía. Entonces es la soberanía la que está hoy en tela de juicio. ¿Quién es el soberano? ¿Quién ejerce esa soberanía, ¿no? Pablo, y en este punto, en este análisis, ¿cuál ha sido la postura, te lo pregunto, de los otros poderes del Estado? Que evidentemente, cuando hablamos de crisis institucional, de representatividad, de soberanía, en este caso, los otros poderes generalmente tienen que decir algo, o por lo menos encauzar lo que puede ser una solución a este conflicto. Claro, el problema es que... Uno esperaría eso, evidentemente. Claro, pero con tantos años que lleva el poder Evo Morales y con esa débil convicción republicana que tiene, aquellos espacios que han sido colonizados por sus fuerzas políticas han perdido la confianza. Entonces hay un debilitamiento de las instituciones, por eso se han llegado a estas posiciones tan radicalizadas, ¿no es cierto? La OEA no tiene posibilidad de garantizar el comicio, la oposición dura de derecha exige que él renuncie inmediatamente, no hay una división, la República es la que se ha ido diluyendo.
gracias a, bueno, un poco esta falta de convicción que ha tenido Evo Morales, esta especie de privatización del poder político, él ha ido concentrando en él y consiguiendo que las instituciones se subordinen a él. Fíjense cómo va a haber un poder institucional en Bolivia que diga, sí, Evo Morales tiene derecho a violar la Constitución y presentarse de nuevo. Claramente... Haciendo caso omiso al resultado de un plebiscito convocado por su gobierno. Claro, y además, antes de eso, o sea, ya antes él no debió presentarse, porque la Constitución dice solamente se permiten 2 periodos, y Evo Morales ya lleva 14 años. O sea, ya la violó antes, la quiere volver a violar, por lo tanto no hay república, no hay división de poderes, entonces es muy difícil la convivencia pacífica, porque las instituciones no están operando para administrar el conflicto. Noto que no confías mucho en la posición que pueda tomar la OEA acá. De hecho, es la misma postura que, por ejemplo, tiene el candidato opositor en este sentido, Carlos Mesa. Y bueno, el problema es que la OEA eligió mal a su equipo de representantes. No puede mandar a alguien que ya preopinó. Entonces, el jefe de esa misión al final renunció también. Entonces ya lo que pasó en la primera elección ha perdido completamente la legitimidad, porque la OEA no puede operar, porque la oposición perdió la confianza, se ha roto el vínculo mínimo de convivencia pacífica. Entonces parece que la solución, digamos, más armónica sería que Evo Morales se allane a llamar elecciones para la segunda vuelta. El problema es que no lo hizo. Entonces esto es lo que genera angustia. Si no lo hizo, si ya dijo que él se autoproclamó, entonces que estamos llegando a un nivel de en fin, como era el zar de Rusia, ¿no es cierto? Un gobierno que está generado y designado por sí mismo. Esto es complicado, ¿no? Claro, y considerando también que cuando hay este grado de crisis institucional, generalmente lo que se aduce es, por ejemplo, adelantar las elecciones. Aquí ya hubo elecciones, justamente el centro es cuál es la irregularidad o eventual fraude que se podría haber dado en esos comicios. Claro, entonces... Es la gran herramienta democrática finalmente para poder sortear estos puntos. Claro, entonces lo que hay que hacer es generar un tricel independiente y que genere confianza en todos y hacer la elección de nuevo. Esa sería la forma de la salida democrática. El problema que estamos viendo es que parece que Evo Morales perdió la convicción republicana, se enamoró del poder, no quiere abandonar el poder, no generó otra figura alternativa de su sector político. Digamos. Claro, que lo pueda reemplazar y que eso sea constitucional. Incluso hace tiempo a Evo Morales se le pidió que él renuncie, que deje a otro. Y no quiso. O sea, hay un problema acá emocional, psicológico que tiene, que no es capaz de dar el paso al costado y dejar el poder. La alternancia en el poder, que es uno de los principios de la República. Bien, Pablo Lacos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted. Que tenga buen tarde.